Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como dijo recién Florencia, le voy a presentar los resultados que tenemos de una serie de ensayos de hace 20 años que se vienen haciendo en el cultivo de maíz en la Nor Patagonia y principalmente lo que va a explorar esta presentación es estrategias para alcanzar altos rendimientos. Básicamente lo que hicimos con el trabajo fue utilizar modelos de simulación, dos tipos de modelos de simulación, para ver cómo ajustaban en condiciones de potencial de rendimiento y después mostrarles qué rendimientos, digamos, y qué experiencias tenemos con el cultivo en ensayos, digamos, controlados de potencial y en experiencias a campo. Bueno, este trabajo lo hicimos con Magalí Gutiérrez y también con Jorge Mercado y María Elena Otegui. Bueno, un poquito lo que va a versar la charla, principalmente con la caracterización ambiental regional de donde estamos trabajando, el rendimiento potencial de maíz para la zona, cuáles fueron los resultados de la modelización. Tenemos estrategias de manejo para el rendimiento, que son en las experiencias regionales que tenemos también en el del INTA, y algunas conclusiones. Y bueno, para mostrarles dónde estamos trabajando en los valles irrigados de la Nor Patagonia, estamos trabajando lo más al sur que estamos trabajando es en Viedma, latitud 40, y llegamos hasta este sería todo el Río Negro, todos los valles irrigados, y hay algunos ensayos sobre el río Colorado. ¿Qué caracteriza a la zona? Bueno, el clima que tenemos en la zona es un clima semiárido. La precipitación que tenemos en la zona, en Viedma, son 400 milímetros y el déficit de evapotranspiración realmente es muy alto, por lo cual si queremos hacer cualquier cultivo, el riego que tenemos que hacer es integral. Para caracterizar un poco el ambiente en el cual se va a desarrollar el cultivo de maíz en la zona, podemos ver que las temperaturas medias son relativamente aceptables, una temperatura media de 14 grados tenemos en la zona, y cuando miramos uno de los factores que más importa a la hora de determinar el rendimiento potencial, que es la radiación solar, que se va a transformar luego en biomasa, vemos que tenemos una alta radiación solar. Ustedes pueden ver ahí tenemos valores de 25 megajoules por metro cuadrado y también, digamos, esa cantidad de radiación nos está marcando una alta evapotranspiración. Ahí tenemos valores extremos entre 0 y 9 en la localidad de Viedma, que si lo multiplicamos por el caso UC del cultivo de maíz se nos va a ir a 11 o 12 milímetros en ciertos periodos puntuales. Y si nos centramos más hacia el continente, es probable que esa evapotranspiración potencial se esté ubicando alrededor de valores de 11, con valores de evapotranspiración en cultivo de maíz cercanos a los 14, en periodos puntuales. Entonces el riego, digamos, ahí no podemos fallar en el riego. Bueno, una de las características, digamos, por las cuales nos puede limitar el cultivo, la presencia del cultivo de maíz y el largo del ciclo es la temperatura. Sobre todo lo que nos importa y nos interesa saber a nosotros es el tema del periodo libre de heladas y qué ciclo podemos ubicar en ese momento. Entonces, para el Valle de Viedma tenemos una fecha de primera helada alrededor del 9 de abril, con un 10% de probabilidad, y una fecha de última helada el 20 de octubre. Eso más o menos nos marca un periodo libre de heladas total de 170 días que, hablando de ciclos intermedios y algunos completos, con fechas de siembra de alrededor de octubre, encajarían bien. Bueno, para hablar un poquito de los modelos de simulación que utilizamos, bueno, ¿cuál es la aplicabilidad de esos modelos de simulación de uso agronómico para la condición de producción de maíz, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá un rendimiento en el cual nosotros denominamos o denominan potencial. Esto está hecho en base a Ravigne del 93, un rendimiento potencial
que los factores que definen ese rendimiento potencial van a ser principalmente la concentración de dióxido de carbono, la radiación, la temperatura y el genotipo. De ese rendimiento potencial vamos a empezar a sufrir pérdidas, que esas pérdidas pueden estar asociadas al, bueno, sería el rendimiento alcanzable, ¿no? Y tenemos asociados generalmente factores limitantes, agua, nitrógeno, agua y nutrientes, principalmente nitrógeno y en menor medida fósforo. Y después tenemos el rendimiento logrado, que es el que realmente tenemos en campo, que generalmente está asociado que son factores reductores y principalmente las variables de manejo de malezas, enfermedades, por ahí alguna plaga o algún granizo que nos ha pasado en la zona. Entonces más o menos pusimos un rendimiento potencial de 20.000 kilos. Y bueno, ¿qué alternativas de manejo tenemos? Entonces, para medidas de protección de malezas o medidas de protección del rendimiento, tenemos control de malezas y plagas. Para medidas de aumento del rendimiento tenemos la fertilización y el riego. Y para qué medidas de manejo o qué medidas tenemos que modifican el rendimiento potencial que nosotros podemos manejar, van a ser el híbrido, que es el genotipo, la densidad y la fecha de siembra. Entonces, con esa, basándonos un poco en esas premisas que recién planteamos, utilizamos dos modelos, un modelo ecofisiológico simple y el Ceres-Maize, para validar a ver si la oferta ambiental que tenemos en la zona, cuál es el rendimiento potencial que podemos obtener mediante esos modelos. Bueno, el modelo ecofisiológico simple principalmente lo que hace es tomar la temperatura, digamos, de una velocidad de crecimiento que toma la velocidad de aparición de hojas y con eso trata de determinar un índice de área foliar. A ese índice de área foliar le aplica un coeficiente de atenuación de luz, lo cual nos va a dar la radiación fotosintéticamente activa interceptada por el cultivo. Esa radiación fotosintéticamente activa, en función de la eficiencia, que puede variar entre 3 y 4 megajoules por kilo, nos va a dar una producción de biomasa aérea total, y esa biomasa aérea total va a estar multiplicada por el índice de cosecha del cultivar que tenemos, ¿tá? Que eso puede ser entre 0,4 y 0,5. Entonces ese nos va a dar un poco el rendimiento potencial en grano. Ese es el modelo ecofisiológico simple. ¿Cuáles son la oferta de recursos que tenemos en la Nor Patagonia? Tenemos alta radiación, tenemos las temperaturas medias acordes a un desarrollo normal del cultivo, y la evapotranspiración, como ustedes pueden ver, también es relativamente alta. Entonces, bueno, el modelo de simulación lo que tratamos de hacer es ubicar fechas de siembra en las cuales la radiación sea máxima para poder captar toda esa radiación y transformarla en biomasa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también esa alta oferta radiactiva nos genera altas evapotranspiraciones. Entonces tenemos que tener muy fino el manejo de agua o no nos puede faltar agua. Entonces simulamos dos fechas de siembra, una fecha de siembra de los últimos días de septiembre, primeros días de octubre, que encajaría bien, digamos, la máxima. Acá tenemos graficado el índice de área foliar. El índice foliar máximo encajaría bien con la máxima oferta radiactiva, entonces ahí estamos captando toda la radiación para transformarla en biomasa. Y podemos, hicimos otro modelo, otra simulación para siembras de mediados de noviembre, para ver hasta cuál es la ventana de siembra, y vemos que en mediados de diciembre también encaja bastante bien, pero ya el periodo de llenado de granos que tenemos en esta época, tenemos la oferta radiactiva comienza a bajar, lo cual nos va a disminuir quizás el componente de rendimiento, que sería el peso del grano. Cuando simulamos las campañas, acá tenemos la simulación de una fecha de siembra del 1 de octubre, una del 6 de octubre, una del 15 de noviembre y una del 15 de diciembre. Y lo que pusimos acá en el eje es los días con temperatura menor a 0, ¿tá? Que serían las heladas, digamos, tardías, que es las que nos van a limitar un poco hasta qué momento podemos sembrar. Con siembras del 1 de octubre, como están acá, ustedes pueden ver que
tenemos casi todos los años vamos a tener problemas de helada con el cultivo emergido. Entonces, si bien el cultivo de maíz tolera helada cuando está emergido, si nos adelantamos al 1 de octubre es probable que ya, digamos, el rendimiento potencial que vamos a tener ya se nos cae porque esa planta se heló y ya perdió 2 o 3 hojas. Entonces, si miramos el 16, con fecha del 16 de octubre o fecha del 15 de noviembre, esa probabilidad disminuye. Y si miramos en el 15 de diciembre, lo que nos pasa es que también nos vuelve a aumentar los días con helada, porque en realidad son heladas tempranas, digamos, el 15 de noviembre el cultivo no alcanza a llegar y lo corta la helada. ¿Qué sucede con temperaturas por encima, digamos, por encima del óptimo, supraóptimas para el cultivo? Podemos ver que no tenemos tantas diferencias entre fechas de siembra, sembrando el 1 de octubre o hasta el 15 de noviembre, y la cantidad de días que tenemos con temperaturas por encima de 35 grados que podrían afectar el cultivo, es una media de 10 días que, si manejamos bien el riego y manejamos bien el agua, podríamos prácticamente no afectarnos. ¿Qué pasa con el efecto de la temperatura en el establecimiento del cultivo? Si sembramos el 1 de octubre, tenemos una media de 18 días de siembra a emergencia, con lo cual, digamos, el stand logrado del cultivo de maíz es más variable que si sembramos en fechas con mayor temperatura. O sea, va a demorarse en emerger el cultivo, y esa demora va a generar heterogeneidad entre las plantas, y eso ya nos va a afectar el rendimiento. Entonces, si queremos buscar rendimientos potenciales, tendríamos que ubicarnos quizás en siembras de mediados de octubre hasta mediados de noviembre. Lo mismo sucede con los días a floración, con siembras tempranas, son los mayores días, y a medida que nos acercamos a valores de mediados de diciembre, el periodo emergencia-floración se acorta, y se acortan las fases, y eso también nos va a acortar la capacidad de captar radiación y el rendimiento potencial. Y con la duración del llenado de granos tenemos un buen llenado de granos, tenemos 60 días de llenado de granos, una media, y lo que suele pasar allá en la Patagonia es que a medida que sembramos más tarde, el periodo de llenado de granos, a medida que nos atrasamos, se alarga, pero este alargue que está acá se debe a las temperaturas bajas que se generan en posfloración. Estamos hablando de marzo, abril, llenado en esa época, hay muy baja temperatura, entonces el periodo se alarga mucho. Entonces, no es que un periodo llenado más largo nos va a garantizar más peso de 1000 granos y más rendimiento. ¿Qué sucede con la radiación interceptada? Tenemos buenos valores de radiación interceptada en las 3 fechas de siembra, valores similares hasta el 15 de noviembre. Como el modelo fisiológico multiplica, digamos, la radiación interceptada, que va a ser la biomasa, por un coeficiente. El comportamiento es similar, ustedes pueden ver, y tenemos valores de producción de biomasa medios de 33.000 kilos de materia seca, con picos de 38.000 kilos. Y cuando vamos a diciembre ya cae muchísimo la producción de biomasa, y ustedes saben que la biomasa, el índice de cosecha es el que marca el rendimiento. Entonces, si tenemos poca biomasa, vamos a tener poco rendimiento. Entonces, cuando vemos el rendimiento, vemos que tenemos posibilidades de rendimiento de 16.000 a 17.000 kilos medio, picos de 19.000 kilos, y ya en diciembre se nos cae alrededor de 10.000 kilos el rendimiento potencial, digamos, sin tener ninguna limitación, ¿no? Bueno, el otro modelo que usamos fue el CEDES Maíce. El motivo no viene al caso en qué consta el modelo, pero principalmente tiene varios submodelos: un modelo de asimilación de carbono, un modelo de área foliar, un modelo fenológico, a lo cual se le aplican también un submodelo agua y un submodelo nitrógeno, que serían las variables que más o menos intervienen a lo largo del tiempo. Principalmente hace lo mismo que el glicofisiológico simple. Lo único que lo que hace es determinar en primera medida el índice de área foliar,
y la intercepción de radiación. Con ese índice de área foliar y tasas, determina una tasa de crecimiento con la radiación que hay. Y esa tasa de crecimiento va a determinar una cantidad, un número de granos potencial. Y el número de granos potencial va a estar en función de la tasa de crecimiento que se generó alrededor de floración. Y determina también, digamos, el número de granos. Entonces tenemos el número potencial de granos y el peso de los granos, cosa que el modelo cofisiológico simple simplemente utiliza el índice de cosecha. Y esta también, digamos, el peso final de grano va a ser función de las temperaturas principalmente y de la capacidad de la radiación que está interceptando, que va a ser función de la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo de llenado de granos. Entonces podemos tener esa variabilidad. Entonces, por ejemplo, podemos tener de aplicar el número de granos potencial que quedaron final por el peso del grano, vamos a tener un rendimiento X. Eso es lo que hace el modelo. Entonces, cuando miramos la salida del modelo para las distintas fechas de siembra, es bastante similar al que se comporta con el ecofisiológico simple. Ahí tenemos biomasa, ahí tenemos rendimiento. Rendimiento da un poquito más de rendimiento, da 17.000 kilos de valor medio, con una ventana de siembra quizás óptima entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Y acá da el mismo rendimiento. La complejidad de este modelo es que lo que no interpreta del todo bien, y es lo que estamos ajustando, son esas heladas tardías. ¿Cómo afectan las heladas tardías, las heladas de octubre? Ese rendimiento acá, eso no lo integra bien el modelo. Entonces, bueno, estamos viendo que, digamos, a priori la recomendación, digamos, estaría centrada entre el 15 de octubre, la ventana para rendimiento potencial estaría centrada entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, y fecha del 1 de octubre tendríamos, es en lo que estamos trabajando, en tratar de ajustar esa parte. El número de granos también, a diferencia del otro modelo, nos tira el número de granos, un número de granos alto, alrededor de 5.000, con picos de arriba de 6.000, que nosotros hemos obtenido acá con 6.000 granos por metro cuadrado, que realmente es importante, y el peso de 1.000 se mantiene estable hasta la fecha del 15 de noviembre, y ya cuando hablamos de 15 de diciembre tenemos una gran variabilidad, eso por las temperaturas y la baja radiación que tenemos en el periodo de llenado de granos, que nos va a hacer variar, digamos, el peso del grano, que cuando hablamos de rendimientos potenciales, el rendimiento potencial, el principal componente de rendimiento es el número de grano, pero en rendimiento potencial hay que mantener el peso del grano, y entonces es importante también, digamos, tener altos pesos de grano para tener altos rendimientos. Cuando, acá validamos los dos modelos, vemos que el ecofisiológico, probamos cuál es el ajuste entre el modelo del Ceres maíz y el ecofisiológico simple. Ajustan bien, el ecofisiológico da un poquito más de biomasa que el Ceres maíz, pero cuando miramos rendimiento, los dos ajustan bien, así que es un buen aliciente, digamos, de que por un lado o por otro, digamos, los rendimientos potenciales que podemos encontrar en los dos modelos se correlacionan bien. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de las estrategias, ¿no?, para alcanzar ese rendimiento potencial. ¿Dónde está el impacto del manejo que podemos hacer nosotros como productores? O sea, yo desde el INTA, pero como asesores y como productores. Tenemos varias estrategias de manejo. Una de las estrategias puede ser manejar la estructura de cultivo. Esto es adaptado de Emilio Satorre. Él dice más o menos que la densidad juega un rol del 10%, el híbrido un 5% y una fecha de siembra del 10%. ¿Qué encontramos nosotros después de 20 años de ensayos en la Patagonia? Encontramos que en ensayo bajo riego la densidad juega un poquito más del papel, puede llegar a un 15%, hasta a veces hasta un 17% la densidad, sobre todo en la densidad que nosotros manejamos, que son generalmente densidades altas para obtener alto rendimiento. El híbrido puede jugar de un 5 a un 15%. Fechas de siembra, que acá se establece un 5, nosotros establecemos un 15, o sea, es muy importante, o sea, es muy acotada la ventana, entonces tenemos que sí o sí sembrar en fecha, no podemos fallar. En lo que es fertilización, el nitrógeno, como nosotros tenemos agua y a los maíces le ponemos agua y en cantidad, el nitrógeno se expresa totalmente, entonces el manejo del nitrógeno es clave para obtener alto rendimiento. Y en el caso del fósforo, los niveles de fósforo son buenos, pero casi no tenemos respuesta al agregado de fósforo, entonces determinamos que un 5% o menos es la incidencia.
En lo que es protección de malezas es importante, sobre todo en el sistema de riego gravitacional. El riego gravitacional lo que tiene es que trae malezas en el agua de riego, y esas malezas, digamos, hay que controlarlas, porque por más que nosotros hagamos un preemergente, viene maleza con el agua de riego, y entonces tenemos emergencias que no esperábamos en el cultivo por esas malezas. Y el ambiente, si nosotros tenemos más o menos, básicamente manejamos el agua, el ambiente nuestro, o sea, lo que sería fotoperíodo, lo que sería temperatura y lo que sería radiación, digamos, es bastante alto. Entonces lo que tenemos que manejar bien son estas dos condiciones, es el riego principalmente, y un suelo que sea bueno, que no tenga ciertas limitaciones. En zonas semiáridas tenemos serias limitaciones, a veces por suelo, por problemas de sales, ¿no? Entonces, bueno, en el ambiente que tenemos, bueno, este es un gráfico adaptado de Andrade, pero nosotros donde vamos a trabajar en este ambiente, un ambiente sin restricción hídrica. Entonces, trabajando en ese ambiente sin restricción hídrica, evaluamos cuál fue la interacción, densidad por nitrógeno. Entonces hicimos un ensayo en el cual se evaluaron las densidades, bueno, versus el rendimiento, con 2 dosis de nitrógeno, un testigo sin fertilizar y dosis de 187 y de 375 kilos. Y bueno, y a ver en qué densidad teníamos los máximos rendimientos. Entonces, cuál era la ventana de densidad que teníamos que manejar, y la ventana de densidad se plantea para máximo rendimiento entre 85.000 y 105.000 plantas a cosecha. Cuando hicimos el ensayo de híbridos, y evaluamos la interacción densidad por genotipo, esta fue altamente significativa, y esto ustedes pueden verlo acá. Este es un ensayo en el 2007-2008, en el cual tenemos distintos híbridos que con rendimientos similares, cercanos a los potenciales, de alrededor de 20.000 kilos, pero ustedes pueden ver la densidad. O sea, este híbrido se mantuvo con 8,2 plantas, o sea, serían 82.000 plantas a cosecha, y un DK670 necesitamos tener casi 110.000 plantas a cosecha para obtener el mismo rendimiento. Entonces, la interacción genotipo-ambiente es clave conocer el híbrido, y es clave que el semillero les diga cuál es la densidad óptima para máximo rendimiento en condiciones de riego. En lo que es estructura de cultivo, lo que es genotipo, bueno, hicimos con este genotipo, conociendo esto que vimos recién de genotipo por densidad, ¿cuál es la brecha que tenemos por genotipo? O sea, ¿cuál es la diferencia que podemos tener entre el híbrido que más y menos rindió? Entonces, lo que hicimos fue establecer un ensayo de potencial de rendimiento, que lo hicimos con Aníbal Cerrudo, y lo que hicimos fue poner una densidad de 100.000 plantas por hectárea, con fecha de siempre del 10 de octubre, y ver cuándo era el rendimiento potencial. Y vemos que tenemos rendimientos potenciales de 19.500 kilos. Este fue un año en el cual hizo mucho calor en floración, y hubo algún pequeño problemita de polinización, pero podemos ver que realmente tenemos buenos rendimientos. Una media del ensayo de 18.000 kilos, y lo que nos interesa a nosotros es ver cuál es la brecha por genotipo, o sea, en qué tenemos que poner. La brecha por genotipo, la media es de 6%, 6,5%, y la máxima es del 15%, entre un híbrido y otro. Entonces, a veces cuando estamos hablando de rendimiento potencial, tenemos que saber bien qué híbrido vamos a poner para poder explorar y alcanzar ese rendimiento potencial. Esta es una foto del ensayo para mostrarles cómo lo hicimos. Ese es en un estado avanzado, ese es un estado ya. Y esa es la cosecha para tener más o menos 20.000 kilos de grano. Entonces, bueno, ¿qué nos dice la experiencia? O sea, hoy recién vimos lo que eran los modelos, y ahora ¿qué nos dice la experiencia a nosotros de años? Y acá lo vemos comparado con otras zonas. Vemos que siembras muy tempranas el rendimiento no es muy alto, y eso no es muy alto por esta fecha, por este problema de las heladas tempranas, las heladas tardías. Las mejores las tenemos con estas fechas semitempranas, que tenemos más rendimiento que otras zonas, pero cuando nos atrasamos a diciembre se nos cae a pique el rendimiento en Viedma. Así que bueno, nuestra ventana de siembra estaría alrededor entre el 10 de octubre y el 15 de noviembre, sería nuestra ventana para máximo rendimiento. Lo de la helada lo muestro, estas son fotos que se dio Magalí Gutiérrez del sistema de chacras de Caitacó. Ahí tienen que ver la helada del 11 de noviembre de 2014, ahí tienen que ver cómo quedó la planta, y el 15 de noviembre rebrotó.
en sistema de siembra directa, esta es la planta. Ahora, bueno, lo que nosotros tenemos que validar es, bueno, cuál es la afección de rendimiento potencial de esta incidencia, de esta helada, que el modelo Ceremaíz no lo toma correctamente. Y esto que están acá es el problema de que si sembramos en diciembre, ven acá la helada, acá. Bueno, esto es removilización de nitrógeno, acá está verde la planta, y acá lo que tienen es la helada, cómo afectó la helada, y la única solución que tenemos es meterle y hacer cortapicado. Bueno, ¿qué sucede con la fecha de siembra? ¿Cuál es la pérdida que tenemos de rendimiento por fecha de siembra? Entonces acá lo que hicimos fue graficar distintos ensayos con distintas fechas de siembra, todas son sin limitaciones ni hídricas ni nutricionales, y vemos que desde el 17 de octubre hasta el fin de noviembre tenemos una brecha de rendimiento por fecha del 11%, una media, con máximo 17%, si nos atrasamos mucho, y la pendiente de la curva nos va a dar la pérdida que tenemos por cada día en el rendimiento. Entonces podemos ver que estamos perdiendo 80 kilos de grano por día que nos atrasamos en la fecha de siembra a partir del 15 de octubre. ¿Tá? Si nosotros generalmente en la zona está sembrando el mediado de noviembre, los productores del valle, que serían más o menos 20 días de atraso, tenemos una pérdida de 1.600 kilos, a 4.500 pesos que podemos vender la tonelada en el valle, son 7.200 pesos nada más por una medida de manejo, que es una decisión de cuándo sembrar. ¿Tá? Entonces perdemos mucha plata por cuándo sembrar. Entonces es clave la fecha de siembra. Ensayos de nitrógeno, ustedes pueden ver, bueno, tenemos agua, tenemos radiación, tenemos temperatura, pero los suelos nuestros tienen bajo contenido de materia orgánica. Esos bajos contenidos de materia orgánica se ven traducidos en esto que están acá, un maíz bien nacido, pero totalmente deficitario del nitrógeno, y la respuesta como va creciendo es asombrosa. Ahí tienen las plantas cortadas, tenemos varios ensayos de esto en todo el valle con distintos tipos de suelo. Este es un ejemplo, un material que no era tan potente, no tenía tanto rendimiento, pero ustedes pueden ver cuál es la ganancia por la fertilización en el cultivo, con dosis de nitrógeno aplicada como fertilizante, 70, 140, 210, 250 y 350. Nosotros más o menos nos ubicamos entre 280, estaríamos logrando el máximo, ¿tá? Y duplicamos el rendimiento del testigo. O sea que realmente tenemos, hay respuesta al agregado de nitrógeno, y hay que trabajar mucho porque realmente estamos aplicando 280 unidades de nitrógeno como fertilizante. O sea, estamos hablando de 550 kilos de urea. O sea que desde el punto de vista ambiental, digamos, es algo a tener en cuenta. ¿Qué sucede a campo? Estos son ensayos en riego por pivot. Son datos de 3 campañas con variación en la precipitación, digamos, en la cantidad de agua que le pudimos aplicar al cultivo, y cómo podemos mejorar la eficiencia de uso de ese nitrógeno. Entonces, acá tenemos un año en el cual se aplicaron 500 milímetros, uno en el cual se aplicó 700 y otro en el cual se aplicó 1100 milímetros. Ustedes pueden ver que en igual dosis tuvimos, por ejemplo, para una dosis, bueno, la dosis máxima que se obtiene en los ensayos es alrededor de 280 a 300 kilos y sin limitaciones hídricas, ¿no? Y la eficiencia, el aumento en la eficiencia de uso del nitrógeno que obtenemos, pasamos de 32 kilogramos de grano por kilo de nitrógeno a 50 kilogramos de grano. Eso es un 60% más de eficiencia de uso. ¿Tá? Es nitrógeno que no se nos va a la napa y es plata que no se nos escapa del bolsillo. ¿Qué pasó con el fósforo? También como otro de los elementos importantes, hicimos ensayos con nitrógeno y con fósforo combinado. Esto fósforo, testigos sin fósforo, nitrógeno 100, nitrógeno 200, N100 con fósforo y N200 con fósforo. Un lote que tenía 19 partes por millón. Estamos bien dotados de fósforo, pero queríamos saber si en alto rendimiento íbamos a tener respuesta. Este es el ensayo, esta es la calle que estaba en el medio, y ustedes pueden ver que nitrógeno 0 con fósforo 0 y nitrógeno 0 con fósforo 46 prácticamente no tenemos diferencia. La diferencia la marca el nitrógeno. Miren la altura del maíz en ese lote. Los datos que obtuvimos fueron estos, no hubo respuesta, a priori no encontramos respuesta al fósforo. Lo que sí hacemos es minería, o sea que tenemos que reponer lo que nos llevamos por lo menos. Lo que sí se ve a campo, sobre todo en siembras tempranas, es el efecto arrancador, cuando se combina nitrógeno con fósforo. Y de los fertilizantes fosforados, el monoamónico sería el más recomendable para la zona
los suelos nuestros tienen pH alcalino y la reacción ácida que origina el monoamónico también, digamos, ayuda a solubilizar otros micronutrientes que a veces se encuentran precipitados. Este es un ensayo, una foto con ensayo, esto es el mismo híbrido, este sin monoamónico y este con monoamónico, y se puede ver la diferencia, digamos, en el crecimiento, pero está asociada al efecto arrancador, y cuando después medimos rendimiento, descontando el efecto del nitrógeno, son similares. Bueno, y vamos a contar un poquito las experiencias de campo que estamos teniendo. La media de los ensayos que hacemos en la experimental, hacemos ensayos de comparativo de rendimiento desde el año 2006 a la fecha, en distintos valles, desde Chuelela hasta Viedma. En la media que hemos obtenido para 3 campañas con estos híbridos es alrededor de 15.500 kilos. Ese con el manejo que proponemos nosotros bajo riego gravitacional. La media del productor está entre 10 y 12.000 kilos en función de lo que el productor hace generalmente, lo que más le reditúa. ¿Qué pasa en Pivot? Estas son experiencias de este año en Caitacó, con siembras del 25 de octubre y 2 híbridos, entre 92.000 y 80.000 semillas para 2 híbridos distintos, y lo que podemos ver acá, que realmente estamos logrando, este año se logró, fueron 15.000 kilos en 15 hectáreas de ensayo. Estos son datos de cosechadora, así que 15.200 kilos, algo similar a lo que tuvimos en Viedma con el manejo nuestro. Esas son las fotos de los maíces que tenemos para que vean el desarrollo y el porte. Y bueno, también acá tenemos datos de Ascasubi. Estos son datos de Patricio Varela, que también está trabajando con maíz. Este es un ensayo que tienen ellos en la estación experimental de riego por goteo subterráneo. Pero lo importante es ver acá, la media del Valle Bonaerense es alrededor de 7.100 kilos. La media de ensayos comparativos que hace el INTA está en 14.400. Y las últimas 3 campañas que han hecho ellos con riego por goteo subterráneo y fertirrigación, o sea, dándole todo el fertilizante en el momento justo que puede tener el cultivo, muestran rendimientos potenciales de 18.000 kilos, media 18.000 kilos. Entonces, ¿qué queremos rescatar o qué queremos mostrar con esto? Que toda la zona, tanto desde el Valle Bonaerense del Río Colorado como hasta el Valle Inferior del Río Negro, lo que dice el modelo de rendimiento que pueden rentar los 20.000 kilos, más o menos se pueden lograr. Y una cuestión importante es que tenemos rendimientos que podríamos decir que se podrían estabilizar entre 15 y 16.000 kilos. Si pensamos en un rendimiento potencial de 20.000 kilos y vemos cuánto rendimiento estamos sacando, nos estamos ubicando en alrededor del 80% del rendimiento potencial. La bibliografía internacional y todos dicen que el rendimiento potencial es el norte, pero en realidad lo alcanzable, digamos, y lo que se puede sostener en el tiempo sería más o menos alrededor del 80% de ese rendimiento potencial, y hoy por hoy se está logrando. Entonces, bueno, las conclusiones para ir terminando. La principal restricción de la zona a la productividad potencial es la ocurrencia de heladas tardías, anteriores, con fechas de siembra anteriores al 15 de octubre. Esas bajas temperaturas provocan retrasos en la emergencia que nos van a generar heterogeneidad a la hora de nacer el cultivo y nos va a afectar el rendimiento. Si nos atrasamos a la fecha de siembra más allá del 15 de diciembre, vamos a tener pérdida importante de rendimiento y es muy probable que tengamos incidencia de heladas tempranas, por lo cual nos va a cortar el cultivo de maíz y nos va a cortar el llenado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos restricciones hídrico-nutricionales? Y utilizando una densidad óptima que nos garantiza alcanzar el 95% de intercepción de radiación, que la base nuestra, o sea, es generar esa antena, justo en el periodo de mayor intercepción de radiación, nos dice que con siembras durante la segunda quincena de octubre se podrían lograr rendimientos que pueden estar ubicados entre los 15 y 17.000 kilos en el 75% de los años. Y el resto de la variación esta es la que podemos obtener por cambios en las temperaturas máximas que se pueden dar en la zona, digamos. Pero el 75% del año tenemos entre 15 y 17.000 kilos, estamos por demás de bien, estamos llegando a los 80% que decíamos hoy. Y bueno, ¿qué pasa cuando nos atrasamos?
la penalización en el rendimiento no es muy grande hasta el 15 de noviembre. Entonces, esto lo que nos estaría mostrando es la ventana. ¿Sabes? Acá con el siembras del 15 de noviembre tenemos rendimientos de entre 14 y 16.000 kilos, por demás que aceptables, y nos marcaría la ventana que ya les comentaba, que sería el 15 de octubre o 10 de octubre al 15 de noviembre. Y eso, bueno, las quincenas de diciembre generan muy bajo rendimiento y tenemos problemas de heladas. Y bueno, las experiencias que realizamos a través de los 20 años en los valles muestran que hay coherencia entre los resultados obtenidos por el modelo de simulación y lo que vemos a campo. Una alerta importante es el tema de dosis de nitrógeno. Es necesario ajustar esa dosis de nitrógeno bien fino porque son muy altas las dosis y podemos tener, o sea, no va a afectar la rentabilidad, pero también nos va a afectar el medio ambiente. Y bueno, básicamente lo que tenemos que ajustar va a ser la variable de manejo como la fecha de siembra, el riego, los momentos de fertilización que vienen de la mano de esto, el genotipo y la densidad nos va a permitir alcanzar rendimientos potenciales de cada ambiente. Esto es un trabajo que hicimos con Mariana Natelle, como les dije, y con Jorge Mercado en la parte de modelos, y el equipo de trabajo que tenemos en la estación experimental de Valle Inferior. Y bueno, eso es todo. Ahí tenemos una foto de todo el equipete. Y nada más. Bueno, muy bien, muy bueno, muy interesante. Ahora pasamos a un espacio de preguntas o comentarios que quieran hacer al disertante. Levanten la mano y les acerco el micrófono. Dos preguntas. ¿Cómo aplicás la urea o el nitrógeno y cómo lo distribuís? ¿Y qué diferencias con respecto a labranza convencional y siembra directa con respecto a la temperatura de suelo y heladas? Bueno, la fertilización generalmente lo que hacemos es una parte a la siembra en el rendimiento potencial. Aplicamos fosfato de monamónico y combinamos un poquito más de nitrógeno a la siembra y después lo que hacemos es fraccionar en una o dos fertilizaciones el requerimiento de nitrógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podemos entrar con el cultivo. Eso es en riego gravitacional. En riego por pivot lo que se suele hacer es asignar más o menos alrededor del 80% del nitrógeno como forma de urea hasta B6, hasta que podemos entrar, y después se hace una refertilización, digamos, en prefloración alrededor con el equipo de riego. Ese sería más o menos el manejo. Y la otra pregunta que me hiciste, estamos trabajando el tema de temperatura. La siembra directa en la zona, digamos, lo que nos genera es baja temperatura a nivel del suelo. Hemos probado barrer rastrojos, hemos corrido el rastrojo, hemos retirado el rastrojo, hemos quemado el rastrojo, bueno, para ver el efecto de la temperatura. Nosotros lo que vemos es que al sembrar en surco, la temperatura en convencional y en surco, la temperatura en el surco es mayor que si nosotros hiciéramos en plano. En cimas tempranas más o menos tenemos variaciones de 2 grados o 3 grados. Y cuando removemos removemos el residuo de cultivo de maíz cuando estamos sembrando, tenemos diferencia de temperatura de 4 grados por utilizar algún barrer rastrojo o en algunas cuestiones hemos hecho rollos con la cola de maíz y mirando la temperatura para tratar de sacar y levantar esa temperatura. Lo que hubieron ahí, el tema de heladas es clave. La siembra directa tenemos más problemas de helada que si hacemos convencional, y el riego gravitacional nos merma un poco el problema de heladas porque tenemos más agua, ponemos más agua, entonces nos atenúa un poco el problema de heladas. Y bueno, en el equipo de pivot hay resultados variables, si podemos regar y tener una parte del lote regado. Bueno, hemos visto alguna experiencia, una parte del lote regado y una parte sin regar. La parte que no estaba regada se afectó y la parte regada no. Fue un año específico. En la helada hay que tener en cuenta la intensidad de la helada y la duración de la helada. Y también tenemos que tener en cuenta dónde está ubicado el meristema en el cultivo, por la fecha de siembra que ponemos. Pero bueno, realmente es complejo.
no es fácil de responder la pregunta, pero estamos viendo, digamos, tratando de ver distintas alternativas como para poder llegar a buen puerto, digamos, y que esas heladas tardías no nos estén afectando tanto. Sí, buen día. En realidad tengo dos preguntas. Una es que viendo los niveles de rendimiento están muy cerca de los potenciales. Y es cierto, con un nivel de 80% de los máximos rendimientos uno podría estar más o menos contento. La pregunta que me surge de ahí es ¿qué alternativas ven ustedes para perforar esos techos? ¿O cuáles estrategias estarían viendo que estarían disponibles para perforar esos techos de rendimiento? Y la otra, en relación al manejo de la nutrición nitrogenada, es que veo que ustedes, si bien tienen suelos que tienen 2% de materia orgánica, en esa zona puede que haya problemas de aporte de nitrógeno orgánico a partir de la mineralización por bajas temperaturas. Exacto. Exacto. Se me ocurre por ahí, quizás en este ámbito, plantear una alternativa como la que voy a decir, suene medio loco, pero ¿no han probado por ahí con la alternativa de una incorporación parcial de rastrojos para mejorar los niveles de materia orgánica y poder suministrar más nitrógeno a partir de la vía de la mineralización? Bueno, para responder la primera pregunta, es una pregunta, muy buena pregunta, porque decís, bueno, ¿cuál es nuestro potencial de rendimiento? O sea, ¿cuál es el potencial que tenemos? ¿Son 20.000 kilos? ¿Esos 20.000 kilos están asociados a qué genotipo? ¿Un genotipo que tenemos acá disponible en el país o un potencial de genotipo que está internacional? El Ceres Maíces nos marcó, es un programa internacional, nos marcó cuál puede ser el potencial, con genotipos de todo el mundo. Y el modelo que aplicamos nosotros, el de intercepción de radiación, es un modelo que se desarrolló acá con materiales de acá y nos marca más o menos 20.000. Pero nosotros creemos que por ahí podemos llegar un poco más alto. O sea, 22, hemos tenido datos puntuales de parcelas controladas de 22, 24.000 kilos, pero muy puntual, muy controlado, sujeto a revisión para ver si es así. Pero bueno, lo que tenemos, para perforar eso lo que tenemos que ver es conseguir híbridos que tengan más potencial de rendimiento. Los híbridos que usamos son híbridos comerciales que generalmente los comerciales le tienen algo de resistencia a mal de río cuarto y esa resistencia a mal de río cuarto estaría influyendo un poco en el rendimiento potencial a alcanzar. Hemos trabajado con algunos materiales directamente de Estados Unidos, de Pioneer, el 2089 en esta última campaña, con buenas perspectivas. Pero también necesitamos híbridos que toleren altas densidades de siembra. O sea, el rendimiento potencial va a ir de la mano de manejar mayor densidad. El 2089, si lo cargamos de plantas, se cae el rendimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener un material americano que tolere entre 100 y 110.000, 115.000 plantas para perforar esos 20.000 kilos. Eso es un poco a lo que vamos. Los ensayos de potencial todos tienen todos micronutrientes, tiene de todo. También tenemos que trabajar un poco en lo que sería hormonas, básicamente fungicidas digamos, que mejoren las eficiencias, o sea, esa eficiencia por las cuales multiplicamos la eficiencia de intercepción de radiación con algunas hormonas y algunos fungicidas que tienen algunas relaciones, digamos, bioquímicas internas en la planta que nos mejoren un poquito esa eficiencia, también es lo que tenemos que trabajar. Y en lo que decís con respecto al nitrógeno, el tema es que nosotros allá en invierno, los inviernos son secos y son fríos. Entonces, cuando queremos mineralizar, no vamos a mineralizar nada, porque no tenemos ni agua ni temperatura. Todo el material que se nos está generando en el cultivo de maíz, es residuo que queda campaña tras campaña. Es impresionante. O sea, nosotros en rendimientos de 15.000 kilos, 3 años, tenemos 45.000 kilos y cuando medimos, escarbamos abajo lo último, tenemos el último tallo de la primera campaña. O sea, es tremendo. O sea, que la capacidad de mineralización que tenemos, la tasa de mineralización es un poco baja. Hemos incorporado, el problema es que incorporar 15.000 kilos de rastrojo de maíz y salir a sembrar maíz o salir a sembrar otra cosa con el suelo medio removido es complejo. Cuando quedan en superficie se nos atoran la sembradora,
Entonces evaluamos alternativas de retirar ese, por eso venía la posibilidad de hacer algunos rollos. Y bueno, el extremo que estamos haciendo la investigación es en el quemado del rastrojo y evaluar el impacto sobre, bueno, estamos trabajando con biólogos en el tema de mesofauna edáfica, a ver cuál es el efecto que también, digamos, nos está generando tener mucho rastrojo, tener un poco de rastrojo o tener nada de rastrojo, que el nada de rastrojo es quemando. Así que bueno, esos son ensayos que estamos haciendo, pero eso con respecto a la mineralización. Con respecto a las dosis altas de nitrógeno, lo que estamos trabajando es con inhibidores con fertilizantes de liberación lenta, son inhibidores de la nitrificación. El que estamos viendo como promisorio es una molécula llamada DMPP, que lo que nos originaría es que no pase de amonio a nitrato, queda como amonio, y entonces la capacidad de lixiviado de ese nitrógeno es menor. Pero bueno, eso es para mejorar eficiencias. Ahora, si nosotros comparamos la urea con este fertilizante en los dos en dosis excesivas, no hay diferencia, porque como está en exceso, o sea, lo mejor va a pasar por tener un efecto en el ambiente, digamos, que se nos va a ir menos nitrógeno, pero el rendimiento potencial no va a estar marcado por el inhibidor o no el no inhibidor. Cuando hablamos de dosis que excedan, o sea, cuando estamos hablando en exceso. Cuando hablamos en dosis intermedias, ahí sí juega un papel importante porque nos está dando un poquito más de nitrógeno en el periodo de R1 a R6, que es cuando faltan todavía asimilar el 40% del nitrógeno, y nosotros en condiciones de riego gravitacional en las cuales regamos y regamos en exceso, por el mismo sistema, digamos, por la eficiencia de ese sistema, se nos puede lavar una parte y como este está disponible, puede seguir absorbiendo nitrógeno y nos da un pequeño diferencial de rendimiento entre la liberación lenta respecto de la urea. Ahora, ¿cuándo se justifica pagar? Nosotros estamos pagando 1 kilo de urea, 1,5 kilos, el kilo de urea, o sea, con 1,5 kilos de urea recién compramos 1 kilo del de liberación lenta. Y hoy por hoy los costos no nos justifican, digamos, el reemplazo. Pensamos en quizás, en vez de usar o todo liberación lenta o todo urea, hacer una combinación de liberación lenta con urea, en un momento de fertilización, por ejemplo en B6, tirar la mitad como urea y la mitad como liberación lenta, cosa de achicar el costo, y tratar de expandir esa ventana de esa oferta de nitrógeno un poquito más sin poner todo liberación lenta por el costo que no significa. Hola. Yo nada más para agregar que es un gran tema el investigar lo que es la incorporación de leguminosas en estas rotaciones y la importancia de adecuar un cultivo como por ejemplo puede ser la soja para modificar esta dinámica, que es algo que vamos a estar trabajando en conjunto con los chicos de este año de INTA porque quizás nos cambia la realidad y bueno, y hay que ver qué pasa. Solamente esa acotación. O sea, por ahora pensando en llevarla a puerto, por eso tenemos que elevar los rendimientos para poder moverla, que pueden llegar a ser bastante altos, ¿no? O sea, respecto a potenciales de soja todavía no sabemos qué puede pasar. Y si no, investigar un poco lo que es otras vías para colocarla en la zona. La verdad que desconozco, quizá algo para consumo animal se puede, no sé, pero en realidad estamos pensando en llevarla a puerto, por ahora. Respecto a sistemas de riego, por ahí te pido si tenés algún número para una chacra. Hay muchas chacras que están preparadas para riego por manto, ¿no? Que es mi caso y se complica mucho regar, sobre todo eso cuando querés hacer grandes superficies. ¿Qué recomendación y qué valores tiene? ¿Qué recomendación harías para alguien que ya tiene toda la chacra preparada para manto? Y alguien que tiene la tierra en blanco, ¿qué harías? Si harías este sistema de riego por subterráneo, por goteo, y si sabés valores de goteo subterráneo. En general, porque creo que es uno de los problemas más graves es los sistemas y los costos de riego. Sí, bueno, el sistema gravitacional, digamos, tiene la gran ventaja de que no usa energía. Hoy por hoy la energía viene creciendo es cada vez más cara y nosotros con una obra de nivelación
vos ya podés regar hoy y de acá a 30 años que no va a pasar nada. Un poco marca la historia de lo que tenemos allá. O sea, se ha hecho la estructura, se ha hecho la infraestructura, se ha nivelado, y en épocas buenas o en épocas malas el sistema de riego siempre funciona. En un escenario de precios de altos costos de energía, la presurización es cada vez más cara, y entonces tenemos que empezar a ver, juega un papel muy importante la energía. Entonces no hay que descartar ningún sistema, hay que ver qué tenemos digamos, qué variables son las que tenemos en juego. El costo de la energía es uno y la disponibilidad hídrica es otra. Si estamos como nosotros en el Valle del Río Negro, que todavía hay volumen y no hay tanta restricción hídrica, el riego gravitacional sigue siendo una alternativa por demás que viable. Y sobre todo en los suelos pesados que tenemos, que podemos, digamos, las eficiencias de riego que podemos alcanzar en gravitacional con algunos manejos de grandes caudales y momentos de riego con sensores, podemos realmente mejorar mucho esa eficiencia. En lo que respecta a lo que es presurización, cuando tenemos, se justificaría teniendo menor cantidad de agua, o sea, menor disponibilidad de agua, y bueno, el tema energético porque si tenés que bombear con gasoil es un número, bombear con electricidad es otro. Si bien la luz eléctrica el valor de la luz está aumentando, los costos son distintos. Y bueno, después las experiencias que hemos visto con riego por goteo subterráneo son variables, algunas son muy buenas, como las que podemos ver ahí en Ascasubi, en un lote, no sé si lo conocés, pero bueno, es un lote que es alto, que no tiene dominio de riego, y la presurización incorporó ese pedazo de lote a la experimental. Los resultados que de 3 años son bastante buenos. Como ustedes vieron, 18.000 kilos de maíz en 3 años es interesante. Están ensayando algunas rotaciones. Digamos, algunas otras experiencias no han sido del todo buenas, algunas limitaciones por limitaciones de suelo, algunos hidroapoyos en la parte basal hace que el agua, el bulbo, en vez de ir para abajo, a veces reflote porque no va a ningún lado el agua. Y en algunos otros casos problemas de roedores que han comido la manguera. Entonces, y después ir a encontrar una pérdida en un sistema de riego por goteo subterráneo en el medio del campo, en el 15 de enero en la campaña, y tener que romper y arreglar y entrar al lote y encontrarlo es dificultoso. Digamos, eso es mi opinión con respecto al goteo subterráneo. Las eficiencias de riego son altísimas con goteo subterráneo, eso no se discute. Y bueno, lo que se está evaluando también es la durabilidad, ¿no? O sea, cuál es el periodo de amortización de ese equipo. Si son 5, son 10, son 20 años. A ver, dura 20 años, dura 5 años, digamos. Y bueno, y después el tema energético, ¿qué energía tenés? Y la cantidad de agua que va a tener. Bueno, tenemos tiempo para una última preguntita. Lucio, si hay alguna relación entre la fecha de siembra y la velocidad de secado después para llegar a la cosecha con el maíz seco, ¿no? Claro. Bueno, la velocidad de secado es intrínseca a cada híbrido. O sea, cada material genético tiene de por sí una tendencia propia a mayor o menor tasa de secado. Entonces, lo que sí te puedo decir es que sembrando un híbrido de ciclo intermedio en los primeros días los 15 de octubre, es probable que pueda llegar a cosecha en mayo, seco. Un problema, para los que no conocen la Patagonia, no tenemos secadora en la Patagonia y tenemos que sí o sí cosechar seco o con algo de humedad, y eso va directamente a alimentación animal, a feedlot, a productores que le dan de comer al ganado. Entonces podemos cosechar quizás hasta con un 17, podemos manejarlo porque hace frío todavía allá. Podemos manejar más o menos una cosecha que no tenemos, si comemos el maíz en 60 días no tenemos problema. Ahora bien, si nuestro objetivo es meterlo en bolsa o en silo, ya la cuestión cambia, tenemos que cosechar un poco más seco, y eso seco es un problema. Si no cosechamos en mayo, arranca a llover, y cosechamos en agosto, todavía tenemos más de la mitad del valle está todavía sin cosechar con las lluvias, así que pero bueno, eso nos marca un poco también que las fechas de siembra que estamos utilizando son de mediados de noviembre.
Entonces, si sembramos a mediados de noviembre, es muy probable que vamos a caer en cosecha si no, el invierno no es recontra seco, que no queremos que sea seco porque en el Valle Bonaerense nos lava las sales, a nosotros implantamos los verdeos, o sea que también necesitamos que llueva un poco en invierno. Cosechamos en julio o cosechamos en agosto, seco. ¿Tá? Entonces, digamos, la clave pasa por sembrar temprano. Y bueno, la ventana no es de las mejores, es un mes la ventana. O sea, los tiempos operativos desde el punto de vista para los contratistas es corto, porque un mes y medio, 2 meses, nada más para sembrar es un poco corto, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, le agradecemos a Lucio una vez más y a todos ustedes por participar. Muchas gracias.